Hola familia Oralnet, ¿sabían que tener piercings en la boca puede tener consecuencias? Bueno, los piercings son o están muy de moda colocárselos en diferentes partes del cuerpo y también en la boca, en la cavidad oral o en regiones cercanas a la boca. Ya sea por moda, por filosofía, por lo que sea, lo que debemos tener en cuenta es que si vamos a colocarnos piercing en la boca o dentro de la cavidad oral, no es lo mismo tener un piercing o un aro o una joya, como le dicen los jóvenes, en la piel o superficie de piel, o que tenerla en mucosas. Las mucosas son las áreas que tenemos o digamos la superficie o el tipo de tejido que tenemos dentro de nuestra boca. Debemos tener en cuenta que cuando nos colocamos un piercing o este tipo de aditamentos en las mucosas, primero el dolor va a ser un poquito más intenso que si lo colocamos en piel, porque los tejidos mucosos son más inervados, o sea, tienen mayores terminaciones nerviosas, tienen mayores vasos sanguíneos, entonces por eso va a generar un poquito más de dolor. Pero más allá del dolor que puede generar colocarse este tipo de aditamentos en la boca, es que debemos tener en cuenta lo que yo siempre les he dicho en otros videos. La boca está llena de bacterias. Normalmente en nuestra boca conviven muchos tipos de bacterias. Además de eso, es un medio húmedo que siempre está mojado pues por la saliva, entonces eso va a favorecer, o digamos que al caso contrario va a desfavorecer a veces un poquito la parte cicatrizal. Entonces, si tenemos o si nos vamos a colocar un piercing, debemos tener en cuenta, primera recomendación es que sea un sitio seguro, un sitio limpio, donde manejen un buen proceso de esterilización o de bioseguridad. ¿Para qué? Para evitar al máximo la probabilidad de infecciones inmediatamente después de la colocación de este aditamento. También deben tener en cuenta que la persona, el operador que les vaya a colocar ese aditamento, sea una persona de confianza, sea una persona que de verdad tenga los conocimientos anatómicos también para saber cómo lo va a colocar, dónde lo va a colocar, en qué zona lo va a colocar, para tratar de evitar lesionar también estructuras que estén adyacentes a donde ustedes hayan elegido colocarse ese piercing. Es muy común, o las zonas más comunes donde se colocan los piercing en la boca es en los labios, en los carrillos, carrillo quiere decir la parte interna de la mejilla, y también en la lengua y en los frenillos linguales y labiales. ¿Cómo así los frenillos? Recuerden lo que les explicaba en otros videos, que son los pliegues que unen, en el caso de los labios o frenillos labiales, los pliegues que unen el labio en la parte de adentro con la encía, y el frenillo lingual es el que une la lengua a la base de la boca. Entonces, en esas zonas también es muy común encontrar ese tipo de aditamentos o piercings. Ahora, si decidimos colocarnos un piercing o ya tenemos un piercing, debemos saber o entender que pueden haber posibles consecuencias a mediano o largo plazo después de la colocación de esos aditamentos. ¿Y de qué van a depender esas consecuencias? Específicamente del lugar donde nos hayamos colocado el piercing. Por ejemplo, una de las consecuencias más comunes que se ven, o de las repercusiones más comunes que se ven, son las recesiones gingivales. Recuerden que una recesión es una exposición de la raíz, que la raíz nunca debe estar expuesta al medio oral porque debe estar cubierta por encía, pero entonces hay una disminución de la altura de la encía, lo que genera una exposición de la raíz. Eso se llama recesión gingival. Si por ejemplo tenemos un piercing en el frenillo lingual, o sea en la base de la lengua, esa recesión se puede ver más en la zona de los dientes inferiores por la parte de adentro, por la parte lingual. Si lo tenemos en cambio el piercing en la zona del labio inferior, esas recesiones las vamos a ver más en la zona de los dientes inferiores, pero en la cara vestibular, o sea la carita que vemos del diente. Es cuando vemos que de repente después de 6 meses, un año de habernos colocado el piercing, por ejemplo, en el labio, y nos levantamos el labio o estiramos el labio, vamos a notar de pronto que un dientecito que esté relacionado o esté cerquita de eso se vea más largo, como hacia abajo. Eso es consecuencia del piercing.
Otra consecuencia que no solamente es inmediatamente después de colocar el piercing, es la probabilidad de infecciones en la zona o alrededor de donde se colocó. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, las bacterias que están en nuestra boca, si nosotros no mantenemos una buena higiene, tanto de toda la boca en general, como de la zona donde está el piercing y también del aditamento o la joya, vamos a tener una mayor proliferación de placa bacteriana que también se va a adherir a ese piercing y también nos va a generar un proceso infeccioso en la estructura donde la hayamos colocado, en el labio, en la lengua, en la base de la lengua, etc. Otra consecuencia que pues digamos que en algunos casos no debe ser tan malo o no es tan malo, es la hipersalivación, o sea, el aumento en la producción de la saliva. Estudios han reportado que el 60% de los pacientes que presentan piercings presentan o refieren esta condición. Hay mayor producción de saliva en la boca. Otra consecuencia que a veces pues no notamos enseguida, pero que con el tiempo se puede ir también haciendo más evidente, son las fracturas o microfracturas en el esmalte o fisuras en el esmalte. Resulta que dependiendo también en la zona en la que esté el piercing, especialmente en la zona de la lengua, tendemos entonces porque yo no tengo piercings, tienden a jugar mucho con la joya, especialmente si es una joya grande, que normalmente en la boca, en la lengua se colocan grandes. Entonces, ¿qué pasa? Juegan mucho con ella, con los dientes. Esos golpeteos, esas constante golpe que se puede estar generando entre el aditamento y el diente puede causar microfracturas del esmalte, que al principio no son evidentes, pero ¿qué pasa? Con el tiempo pueden convertirse en fracturas, entonces se pueden fracturar los dientes, incluso a veces hasta las raíces. Otra consecuencia o otra cosa que puede suceder son los traumatismos constantes. Es mucho más fácil, hay mucha mayor probabilidad de que teniendo una joya, especialmente si es muy grande, que se enganche con algo, que se enganche en los dientes y que pueda generar desgarros en la zona donde está ubicado el piercing, generando entonces lesiones grandes y posibles infecciones. Entonces, si tú eres una persona que está pensando en colocarte un piercing, debes tener en cuenta, o te recomiendo que tengas en cuenta todos estos apuntes que te he dado al momento de tomar la decisión de que sí vale la pena o si mejor no, o si yo voy a ser lo suficientemente cuidadoso en la limpieza, en el manejo del piercing o en el manejo del tamaño de pronto de la joya que se coloquen para evitar complicaciones a mediano o largo plazo. Ahora, si eres una persona que ya tiene un piercing en la boca, lo primero, las recomendaciones que te doy son, primero, mantener una excelente higiene oral. No solamente, recuerden, no solamente en los dientecitos, sino también tengo entendido que pues uno se puede quitar esos aparatos y limpiarlos por fuera del sitio donde están colocados. Entonces, quitarlos constantemente, limpiarlos bien, lavarlos bien para evitar también o retirar todos los restos de pronto de comida o de placa que se puedan acumular en ellos. Otra recomendación es visitar por favor al odontólogo cada cierto tiempo para que también él revise los tejidos que están alrededor de esta perforación y comprobar que no haya ningún proceso infeccioso en curso o iniciando. La otra recomendación que les doy es, si es una persona que practica deportes, en el momento del deporte, quítate el piercing para evitar de pronto un traumatismo que te pueda desgarrar el tejido o que podamos generar fracturas en los dientes adyacentes. Esas son como las principales recomendaciones si ya eres un portador de piercing. Si les gustó este video, si les dio bastante información, les sirvió de ayuda, por favor denle like. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y recuerden que en OralNet Clínica Dental van a encontrar la conexión con su sonrisa.